Decía David Frost, periodista británico, fundador de la cadena ITV, que la televisión es un invento que permite que seas entretenido en tu salón por gente que en realidad pues nunca tendrías en casa. La historia de la televisión en España está llena de pequeños o de grandes desconocidos y conocidos que se han ido colando en nuestros salones, sirviendo como imán para nuestros mandos a distancia y, bueno, pues al final, con la multiplicación interminable de la oferta y la aparición de las plataformas, pues fragmentando las audiencias hasta que en realidad pues no hubo más salón, ¿no? Y cada miembro de la familia, pues cada vez menos numerosa, sino de los tiempos se hace su propia experiencia a la carta. Pero, ¿es la televisión, esa famosa caja tonta, algo ajeno a lo que nos asomamos o es algo propio en lo que nos reflejamos? Hablamos de días de tele y de los días que como concepto vive la propia televisión. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias, gracias a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas, que no se agotan en un tuit, sobre cómo se investigan, se trabajan, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. El capítulo de hoy es especial. Me acompaña José Miguel Contreras, que es periodista, es catedrático, nada menos, de comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, y es también el primer accionista de Infolibre, de nuestro periódico. ¿Qué tal, José Miguel? Bienvenido al quinto párrafo. Pues muy bien, encantado, claro, de estar aquí, cómo no. José Miguel lleva muchas décadas trabajando en el sector de la comunicación, ahora es asesor estratégico del Grupo Prisa, bueno, pero ha fundado La Sexta, la productora Globomedia, fue el director de programas, esto no lo sabía yo, de la primera cadena que en España emitió una película porno. ¿Y cómo lo sé? Pues lo sé porque José Miguel está también en el corazón de Días de Tele, el nuevo programa que ha traído de nuevo a Julio Otero a la televisión, a Televisión Española, y en él participa pues cada semana. Sobre todo, por lo que yo sé, lo que más le gusta hacer a José Miguel es pensar y hacer realidad programas de televisión de todo tipo. Es correcto, ¿no? Sí, sin duda. Yo siempre digo, medio en serio, medio en broma, que a mí de la televisión lo que más me gusta es crear programas, diseñarlos, prepararlos y hacerlos. Y lo que menos me gusta es que se emitan, no porque no me guste oír la opinión de la gente, sino porque ya empieza el lío de las audiencias, de las cadenas, de las estrategias rivales, que es como otro mundo, que también me gusta, pero no desde la perspectiva del creador, que a fin de cuentas, pues oye, quieres hacer una obra con las mejores intenciones, con un equipo extraordinario, y lo que te gustaría es hacerlo, que la gente lo vea y digamos que olvidarte, ¿no? Hasta el siguiente, ¿no? Claro. Pues vamos a hablar de todo ello, de la creación, pero también del lío, después de ponernos en situación de la mano de Samuel Martínez. ¿Que cómo suena? Pues más o menos así. Buenas noches a todos. Buenas noches también a aquellos que nos están viendo en casa. Espero que esto de la tele no sea como lo de ir en bicicleta, porque tiempo he tenido, para haberse olvidado cómo se hace esto, pero en fin. Por cierto, hablando de olvidar y recordar, si nos acompañan vamos a recordar juntos cosas que yo creo que no hemos olvidado. Les propongo un viaje sobre nuestra vida. Días de Tele es un programa, por decirlo de algún modo, para volver. Por volver ha vuelto a la tele hasta la presentadora, Julia Otero. Cuando uno ve Días de Tele, revisita todos esos momentos que nos impactaron, que nos emocionaron, que nos interesaron y que en muchos casos se han atrincherado en la memoria colectiva del país. Como este. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, aquel primer Operación Triunfo? Vamos a verlo. A ver, en alto y claro. ¡Rosa! ¡Rosa! Wow. Ese día fue el mayor regalo que me hicieron, traerme a mis padres. Todo lo hemos visto por la tele, también esto. El hombre había llegado hasta la Luna en el año 69 y el universo parecía haberse quedado sin lugares que descubrir. La gente desvió sus miradas más allá de lo conocido en busca del misterio y lo paranormal. Y por supuesto nos han colado hasta bulos. Hemos sido víctimas de un bulo. Nos han atacado en una especie de locura colectiva
Un ataque en el que se hablaba de algo que nunca ocurrió y de protagonistas que nunca han existido. Lo bonito del asunto es revisitarlo, volver y sobre todo preguntarnos ¿por qué pasa esto? Hay que volver a veces para enterarse uno de las cosas. Así que para eso sirve este programa, para volver, recordar y entender. Bueno, José Miguel, cuéntanos. ¿Es Días de Tele un programa de esos que llaman de nostalgia, ¿no? Para recordarnos lo felices que fuimos cuando éramos jóvenes? ¿Es un programa para contar la historia a la España de hoy? Porque además vemos que hay gente joven en ese programa. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues la idea es en realidad utilizar recuerdos del pasado, de nuestra memoria catódica, digámoslo así, para hablar de los temas de hoy y para entender un poco más cómo es la sociedad actual. Esa es la idea original. Y en los primeros programas, pues digamos que hemos hecho más atención un poco al pasado para ambientarnos un poco en la línea del programa, pero la evolución que tenemos prevista es cada vez más ir centrándonos en la sociedad actual y que los diferentes eventos que recordamos simplemente pues nos sirvan de excusa para entender cómo éramos y cómo es la sociedad actual, porque evidentemente estamos muy condicionados por el lugar desde el que venimos, ¿no? Tanto en nuestra vida real como también en nuestra vida catódica. Yo creo que esta evolución es evidente, ¿no? Ya que hablamos del presente y del futuro, a mí me gustaría preguntarte, además como experto en la materia, si la televisión existe como tal. Es decir, yo creo que del aparato no tiene ya ni mucho sentido hablar, porque ahora están los ordenadores, las tablets, los móviles, se ve la televisión hasta en el metro, ¿no? De la importancia en la creación de la opinión, esto de la familia, ¿no?, reunida en torno a la caja tonta, ¿no?, que tenía un impacto pues en diferentes generaciones, ¿no?, que creaba opinión pública, que creaba sociedad. Pues ya no sé si tiene mucho sentido hablar tampoco. Es decir, ¿qué presente, qué futuro le ves a eso que llamamos la televisión convencional? La parrilla, estar esperando ese programa que llega un día a las 10 de la noche o a las 10:50 como Días de Tele para después comentarlo. Bueno, los que somos de oficio televiseros, digamos, la expresión de la caja tonta a mí nunca me ha gustado. Prefiero la de la caja mágica que se utilizaba hace muchísimos años, ¿no? Y creo que esto viene propiciado, lo que estás diciendo, porque, claro, hemos aceptado una convención muy discutible, ¿no?, que es seguir llamando televisión a algo que ya no lo es. Porque efectivamente en el mismo televisor hoy en día, de los televisores, un alto porcentaje de ellos están conectados a Internet, con lo cual ya el aparato no es simplemente un receptor de una señal herciana limitada a unas cuantas cadenas, sino que es la ventana de entrada a un mundo absolutamente más cercano a lo mágico que a lo tonto, es decir, que puedes acceder a todo tipo de contenidos en streaming, a los diferentes canales que existen en YouTube y, como tú muy bien explicabas, además a los contenidos en vídeo, a los contenidos televisivos se accede a través de ordenadores, a través de tablets o a través de incluso los mismos teléfonos que hoy en día funcionan, ¿no? Por tanto, aceptemos la palabra porque es la convención, pero realmente, efectivamente, no tiene nada que ver lo que hoy nos llega con lo que antes era la televisión convencional, que convive, y yo creo que convivirá muchos años con las nuevas formas de hacer televisión. De hecho, todos los programas que emite la televisión convencional luego se pueden ver en streaming a través de plataformas de pago o por los servicios que las propias cadenas generan, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que básicamente el futuro va en esa línea, ¿no? Fundamentalmente, las líneas de futuro que han marcado lo que está pasando, pues tienen que ver con tres ejes fundamentales, ¿no? Uno, el entender que ha habido un cambio numérico muy importante, cuantitativo, o sea, la multiplicidad de oferta es abismal. Dos, es la convergencia de equipos que antes vivían por separado, un ordenador, un teléfono, un televisor, claro, o un aparato de radio. Hoy en día conviven y cada vez más van a convivir
en un único dispositivo en el que todos estos medios confluyen, ¿no? Y el tercer elemento de desarrollo es la interactividad, es decir, cada vez más ha roto ese viejo concepto de la televisión tradicional en el que una serie de creadores manejábamos unos contenidos y se los ofrecíamos, entrábamos en el hogar de la gente, como decía David Frost, y le contábamos nuestro rollo, nuestra historia y nos íbamos, ¿no? Hoy en día el espectador cada vez tiene más capacidad de selección, de interactivamente decidir lo que quiere ver, cuándo lo quiere ver, parar, modificar lo que le dé la gana. Y estas tres vías de desarrollo van a seguir creciendo. Cada vez tendremos más oferta, cada vez la convergencia de equipos va a ser más significativa e importante y cada vez yo creo que el espectador va a dejar de ser espectador y va a ser realmente un usuario de una serie de servicios que manejará a su antojo, ¿no? Claro, hay algo que puede competir, ¿no? con la televisión a la carta, y es la televisión en directo, ¿no? Es decir, que estén pasando cosas en ese momento que te lleven a decir, oye, yo tengo que enterarme de lo que está pasando, de nada me sirve hacerlo dentro de varias horas, y eso me conecta con algo que nos interesa evidentemente mucho en Infolibre, ¿no? Que es la información, ¿no? Es decir, es por ahí por donde puede haber un presente o un futuro más claro para una televisión que evidentemente no puede ofrecer ni competir con tantísimas plataformas que ofrecen contenido a la carta, pero que sí puede ser ese punto de apoyo o punto de referencia cuando tú quieres saber lo que está pasando en ese momento. Bueno, la información y el directo, es evidente que esto no solo no va a desaparecer, sino que va a aumentar su presencia, ¿no? Yo creo que en el futuro también las plataformas hasta ahora que se limitan a ofrecer series y ese tipo de contenidos acabarán haciendo también información y acabarán haciendo directos. Y yo creo que también las televisiones convencionales, por lo menos es lo que está ocurriendo en el mundo, se están transformando en ofrecer servicios a la carta y servicios de streaming. Aquí esta es otra de las diferencias en línea de lo que decíamos antes, que todas las compañías también están convergiendo y todas haciendo de todo. O sea, claro. No tiene mucho sentido que una cadena que se dedicaba a hacer televisión en abierto haga solo televisión en abierto. Lo lógico es que produzca contenidos para plataformas, haga todo tipo de servicios para usuarios en sus móviles o en las tabletas. Entonces, lo que va a ser cada vez más, va a tener una mayor presencia, es efectivamente tanto la información en directo, el que en cualquier momento tú puedas conectar y elegir la fuente que quieres que te cuente la información, como posteriormente el análisis desarrollado a través de diferentes formatos, ¿no? La televisión convencional, pese a todo, sigue teniendo una importante vigencia, sigue teniendo una capacidad que no tiene ninguna plataforma ni ningún desarrollo digital, que es la capacidad de reunir a mucha gente en un momento determinado. Y esto lo sigue teniendo la televisión como primera ventana. A lo mejor con los años cambiará, pero ahora mismo es indiscutible que si tú quieres que algo llegue a la gente, a mucha gente, al mayor número posible de gente en un momento determinado, la televisión es la ventana, ¿no? Sin duda. Sí. Y eso lo vemos lo vemos, por ejemplo, en Infolibre lo compramos con los políticos. Es decir, les encanta la televisión. Es decir, les encanta que sus mensajes lleguen ahí. Hablamos de que las audiencias han caído porque hay más oferta, evidentemente hay que repartirla mejor, pero sigue siendo un caramelito, sigue siendo un objeto de deseo, por ejemplo, de los políticos para colocar sus mensajes, ¿no? Sin duda, yo creo que es su prioridad, la televisión. Me parece que es indiscutible. Lo que pasa es que ahora lo tienen que compatibilizar con las redes sociales, que tienen una importancia enorme. Pues al final redes como Twitter, pues claro, son servicios absolutamente de una influencia tremenda, o hasta las diferentes chats de WhatsApp, pues cada vez más tienen más presencia en la política, y ya no te digo otras plataformas, yo que sé, como TikTok, que están teniendo en España, todavía no han tenido mucho desarrollo en la vida política, pero en otros países se está convirtiendo en una vía de acceso fundamental. Normalmente la gran diferencia que hay entre unos servicios y otros suelen ser lo que llamamos targets de audiencia, es decir,
Para la gente más mayor, sin lugar a dudas, la televisión y la radio son los medios prioritarios, y si quieres dirigirte a gente joven, pues es evidente que los políticos saben que tienen que ir a TikTok, tienen que ir a Twitter, y que es la única manera realmente de alcanzar a todos los públicos. Esto todos estamos aprendiendo, y los políticos siempre tardan un poquito más, pero acaban siendo también de los primeros que se apuntan un poco a todo lo que hay, porque es su trabajo, conseguir que su mensaje llegue al mayor número posible de gente, ¿no? José Miguel, hablamos mucho de formato, ¿no? Hablamos de target, de público objetivo, pero ¿qué hay del propio contenido? En Días de Tele hemos visto cómo se ha narrado pues la caída de grandes tabúes, ¿no? La pornografía, el erotismo, la libertad sexual, cuando todo eso empezó a ser materia de televisión, ¿no? Incluso las fake news, ¿no? Que se abrían camino hace muchos años, aunque parezca que no. ¿Crees que en este momento queda algún tabú, queda algún muro, claro, de esa anchura igual no, pero temas que no se toquen o que deberían estar más presentes? Bueno, siempre hay, ¿no? Muros, porque la sociedad los va creando. Yo creo que estamos, a mí me parece, en uno de los momentos más abiertos de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. En Días de Tele se ve perfectamente cómo tabúes de hace, que son de finales del siglo pasado, pues han ido cayendo, y hoy en día la gente joven lo ve con sorpresa, sin entender muy bien lo que había. No olvidemos que hemos tenido una dictadura en el siglo pasado, hemos tenido un proceso de transición democrática en el que había que romper muchas barreras. Hoy, evidentemente, tenemos un problema que no tiene nada que ver con aquello, pero también es de alguna manera un muro, ¿no? Que son estas guerras culturales que se están planteando y que han surgido precisamente cuando muchos movimientos y muchos colectivos maltratados históricamente han conseguido superar cotas de libertad y de acceso a sus derechos que antes estaban prohibidos, y ahora es evidente que hay una reacción y una amenaza de grupos que no se sienten cómodos con esos avances y pretenden, como siempre ha ocurrido, lógicamente, que la sociedad se comporte con arreglo a sus cánones y que todos tenemos que obrar según su pensamiento, ¿no? Esto es lo que estamos llamando la guerra cultural, y hoy en día es una de las amenazas que tenemos, en tanto en cuanto son movimientos populistas que consiguen incluso la confianza y el apoyo de millones de personas, ¿no? En todo el mundo y también en España, ¿no? ¿Y cuál es el papel de lo público aquí? Porque hay televisiones privadas que en realidad están muy aglutinadas en torno a dos literalmente grupos empresariales que evidentemente tienen sus intereses, pero la pública debe o debería tener sus propios códigos, ¿no? Sin duda ninguna, ¿no? Yo creo mucho en la importancia y en la existencia de la televisión pública, y creo que cuantas más ventanas privadas haya, más importante es proteger y potenciar la televisión pública. Estamos viendo, lo hemos visto recientemente con el tema de Elon Musk y cuando ha adquirido Twitter, ¿no? Y cómo una red como Twitter puede estar dominada a voluntad por un señor, ¿no? Que dominando y marcando una red que utilizan millones y millones de personas. Lo hemos visto con lo de Zuckerberg en Facebook, exactamente igual. Yo creo que eso sabemos que existe, y por tanto es fundamental que existan medios públicos que tengas la garantía de que no siguen intereses particulares, ¿no? En el caso tanto de España como de los países europeos que también tienen servicios similares, digamos que todo este proceso, esta eclosión o esta explosión del mundo tradicional ha introducido un debate de exactamente cómo se preserva y para qué sirve, ¿no? Yo creo que la televisión pública tiene que mantenerse. En España tenemos un problema que yo creo que impide mucho su desarrollo, que es los constantes cambios de dirección provocados por los cambios políticos, que a veces impiden el mantener una línea coherente y constante que una empresa privada no soportaría.
Ninguna empresa privada podría vivir con cambios tan constantes en los modelos que se intentan implementar en la empresa, ¿no? Entonces yo creo que la televisión pública sería muy importante que fijara un modelo que, independientemente de quién fuera el gestor que estuviera al frente, mantuviera una línea constante, coherente de esto que estamos hablando, ¿no? De defensa de una independencia de intereses particulares o de grupos determinados, ¿no? Muy bien, pues vamos ya con las preguntas y comentarios de las socias y socios de Infolibre. Se presenta como Ferhasan68. Dice que le gustó el programa. Me pareció ágil y entretenido, y son sus palabras. También dice que duda, y yo creo que irónicamente, entre un programa así y esos otros poblados por, dice él, Inda, Negre, Claver y un largo etcétera, muy bien repartidos por radios y televisiones. Lo cual me evoca una pregunta, José Miguel, y es la última. Este es un programa, Días de Tele, que podemos decir que es blanco, podemos llamarlo así. ¿Se pueden hacer este tipo de programas en televisión que sean útiles, que sirvan, que tengan audiencia? Bueno, el programa intencionadamente, en una época de polarización y de abierta confrontación, está buscando elementos de conexión y de unión de la sociedad, y creemos que la televisión y la memoria catódica es uno de ellos, porque yo creo que, independientemente de la ideología de cada uno, el recuerdo de momentos televisivos históricos, sea las empanadillas de martes y 13 o algún acontecimiento histórico como, no sé, la caída de las Torres Gemelas o cualquier otra serie o Verano Azul, forman parte de una memoria colectiva que nos une más que nos separa a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, desde ese punto de partida, el programa tiene una cierta intención. Yo creo que más que en ser blanco, porque pretendemos tocar temas complicados, y tú has citado alguno, ¿no? Poder hablar de pornografía, poder hablar de sexo, poder hablar de verdad y mentira, poder hablar de los temas que realmente forman parte de la discusión pública actual en España, pero hacerlo con un claro espíritu transversal en el que se muestre el respeto por las diferentes ideologías, entendiendo que tienen todo el derecho a existir, pero que deben estar presentes en un debate abierto y que se puede plantear con voces menos explosivas que algunas de las que has citado, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, José Miguel, por esta charla, y gracias de verdad por devolver a Julia Otero a la televisión pública, que creo que es un hábitat muy propio y en sí mismo un servicio público. Así que gracias por eso también. Bueno, gracias sobre todo a ella por haber aceptado el reto. A mí me hacía muchísima ilusión, efectivamente, que Julia volviera a la televisión, y cuando aceptó la oferta que le hicimos, pues para mí ha sido una enorme satisfacción, porque me parece que es una estrella en el mejor sentido de la palabra y en el doble sentido, tanto como figura televisiva como realmente personalmente es una persona de una indudable, indiscutible valía. Algo que se ve, porque si algo hace la tele es desnudarte aunque parezca que no. Gracias, José Miguel. Nos vemos pronto, y gracias a los y las que nos estáis escuchando. Gracias por acompañarnos en el quinto párrafo y por atreveros a ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias y análisis de fondo sobre las que reflexionar. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre, con la participación de Samuel Martínez, producción Juan Rodríguez, edición y montaje José Manuel Lastra.